Y esta hora le damos la cordial bienvenida, como cada sábado, al doctor Herbert Cuba García. Él es especialista en política de salud pública, columnista del portal de opinión El Montonero. Doctor Herbert Cuba, qué gusto saludarlo. Como siempre, gracias por atender esta comunicación. Primer programa sabatino del 2021. Muy amable, como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos y también desearles a todos un feliz año. De la misma manera, desearle un feliz 2021, ¿no? Pero año muy complejo es el 2021, estamos comenzando, ¿no? Ayer la ministra anunciaba que ya tenemos la nueva variable, la nueva cepa del COVID-19 en el Perú, ¿no? El tema de las vacunas ha generado expectativas, ¿no? Pero cuando se habla de cronograma, cuando se habla de el costo de estas vacunas, no tenemos una información exacta, ¿no? Y el otro tema, ¿no? El incremento permanente, ¿no? De los casos de COVID en el Perú, ¿no? Su reciente artículo, el anuncio del presidente Sagasti y la vacunación, de otra manera engloba estos temas, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cómo estamos empezando el 2021, ¿no? Es un año nuevo, pero estamos arrastrando naturalmente la situación del 2020 frente al COVID, particularmente en el tema sanitario y de salud, ¿no? Miren, lo que hemos observado estos últimos días es una crónica de lo que ya se vivió al inicio de la pandemia pasada. Entre el brote anterior, el pico más alto, y luego en los descensos que ha habido, y luego ha habido una relativa pausa para que a fines de diciembre aparezca un nuevo rebrote que cada día se incrementa y que ya ha puesto en apuros a los hospitales y sobre todo a las unidades de cuidados intensivos. Ese es un primer tema que necesita ser señalado porque no se ha aprovechado esa pausa relativa que se tuvo para fortalecer el primer nivel de atención para evitar la transmisión del virus y tampoco para mejorar la dotación de insumos, equipos y personal en los establecimientos, los hospitales para las camas UCI. De tal manera que el expresidente Vizcarra nos había prometido 5.000 camas UCI, luego bajó esa oferta a 3.000, sin embargo hoy día no llegamos ni a 2.000, estamos en 1.800 y pico. En consecuencia, una misma gestión ministerial ha pasado por 3 etapas de promesas en el tema de las camas UCI. Y hoy día ese es un hecho ineludible que vamos a tener que enfrentar y ya enfrentamos la saturación y el colapso del sistema hospitalario. El segundo tema que es necesario ver también es que ocurrió lo mismo con la vacuna y hemos comprado al final una buena vacuna, creo yo, que es Sinopharm, e inclusive creo que ha sido una buena noticia lo que informó el presidente Sagasti el día 6 de enero de 2021, que ya había logrado el acuerdo con Sinopharm por varios motivos. La primera de ellas es que es una vacuna que se ajusta a las características geográficas de nuestro país. Hay que tomar en cuenta que nuestro país es variado, tiene zonas de selva y tiene sierra alta, y luego también tienes lugares aislados que requieren vacunas que sean fácilmente manejables y que ya la población tenga conocimiento y tenga la forma de hacer el suministro de esta vacuna. Por ejemplo, con la vacuna Pfizer tenías la complicación de usar ultracongeladores de menos 70 grados que solo podían ser instalados en Lima de repente, y no todo Lima, quizá para la zona céntrica de Lima, y también igual pasaba con Trujillo, Arequipa, las grandes ciudades, pero eso no iba a llegar a todo el país. Y el segundo tema, que es una vacuna, que en el Perú se hicieron ensayos clínicos, fase 3, participaron 12.000 peruanos en estos ensayos, con resultados preliminares favorables, y que ya ha permitido que la población conozca cómo se comporta la vacuna. Y el tercer tema que hay que tomar en cuenta, que usa una metodología clásica
es solamente un virus inactivado, es un virus que ya carece de capacidad de infectar a la persona, pero que sí produce lo que se llama una respuesta inmunológica, que es el tipo de vacunas que siempre se ha utilizado para luchar contra las epidemias. Es un virus que no ha utilizado la tecnología de la genética recombinante, que tanta gente ha hecho en las redes sociales, el terror de la recombinación genética de su ADN, de la población. Eso no interviene porque es solamente un virus inactivado y en consecuencia bastante del pánico que se causó en relación a la vacuna va a ser pasado por alto por este tema. Y el último, y quizá el tema más importante, es que los recursos humanos de nuestro país ya conocen ese tipo de vacunas, saben que se van en sus frigideres y sus termos, y van incluso casa por casa, porque es una vacuna que se puede manejar así y van a lograr y están capacitados para hacerlo con el personal que tenemos. Y yo creo que eso va a ser favorable para que esta vacuna llegue realmente a los sectores más lejanos del país. En esta etapa, sin embargo, hay un problema serio. La oferta que ha hecho el presidente Sagasti, como parece ser como parte del contrato, es que solo en el mes de enero de este año nos remitirán 1 millón de dosis, lo que equivale a 500,000 beneficiarios, porque son 2 dosis por persona en un intervalo de 21 días, y que luego, después de aplicar la segunda dosis, hay que esperar 2 semanas para que la vacuna sea efectiva. 500,000 personas que tendría que recibir esta vacuna. La pregunta sería, ¿quiénes van a ser los primeros que van a recibir? Según el plan de vacunación que ha hecho el gobierno, este plan involucra a los profesionales de la salud, a los médicos, a los cuidadores, trabajadores, estudiantes de ciencia de la salud que están ahí permanentemente, el serenazgo, los cuidadores de seguridad, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, los bomberos y los miembros de mesa del próximo proceso electoral. Esa cifra es muy grande. En consecuencia, lo que va a tener que hacer la ministra es reajustar esa cifra, precisar mejor cómo va a ser la distribución de la vacuna en este grupo de riesgo, en esta primera fase, y en segundo lugar va a tener que explicarnos cuál va a ser el calendario con mucha precisión. Y aquí yo he puesto y señalo enfáticamente que puede haber serios problemas. No nos olvidemos que el Perú es un país diverso, fragmentado, dividido. Hay segmento A, B, C, D y E, y a veces cuando hay esta distribución de bienes escasos, lo que ocurre es que no llega donde debería llegar. Y me preocupa que ahí aparezca la discriminación, la exclusión, y que haya mucha presión por parte de los políticos, de los altos funcionarios del Estado, del segmento AB de la población para ser los primeros, y en consecuencia estos criterios técnicos de justicia, éticos, que debería ser para tener mayor impacto con este primer lote de vacunación, podrían ser violados. En ese sentido, la precisión que tenía que hacer la ministra de Salud el día de ayer y que no ha hecho, es que, primero, cómo precisas las cifras, porque hay un lote de vacunas que no te alcanza. Segundo, cuál va a ser tu cronograma, tu calendario de vacunación estricto. Y tercero, cuál va a ser la población beneficiaria, nombres y apellidos. Porque no nos olvidemos que en esta jornada de vacunación, si hay algo que se va a saber con exactitud es nombre y apellido del vacunado y dónde vive. ¿Por qué? Porque es una vacuna fase 3 de ensayos clínicos todavía, es una vacuna de emergencia y todavía hay que hacer un adecuado seguimiento y farmacovigilancia a los ciudadanos que se vacunen. En consecuencia, el Ministerio de Salud tiene que dar el padrón completo de quienes se van a vacunar. Eso es algo imprescindible precisamente para realizar una adecuada farmacovigilancia. Ahora, respecto al tema de las vacunas, en realidad
seguramente se va a trabajar. Usted proyecta que la necesidad del gobierno es generar un cronograma y quiénes van a ser las personas beneficiadas en esta primera etapa. Pero paralelamente a esto tenemos un crecimiento ya muy preocupante de casos de contagio en las provincias, en Lima metropolitana, ¿no? Y además, el otro tema, usted lo señalaba al inicio, ¿no? No hemos logrado incrementar el tema de las camas UCI, ¿no? El expresidente Vizcarra prometió 5.000, lo cierto que tenemos 2.000 y ahora ya estamos casi al borde del colapso. Y el otro factor, el tema personal, ¿no? Personal de salud, que la ministra no logra engarzar con los médicos, con los representantes de salud en una situación tan complicada como la que vivimos, ¿no? ¿Qué hacemos en esta situación? Mira, yo estoy bien preocupado porque la forma en que la ministra responde a las preguntas de los periodistas es un poco cantinflesca en realidad. Dice y no dice. Converso, yo he conversado con los gremios, estoy conversando, pero no tengo plata, pero tengo que llegar a un acuerdo. O sea, ahí hay un tema que no comunica, porque dice y no dice, o dice algo y lo quita con la otra mano. Y yo tengo esa suma preocupación sobre todo lo que ocurrió el día de ayer en la conferencia de prensa, que al margen del tono de las preguntas, yo creo que necesitamos que nos den precisiones. Si no lo puede hacer en conferencia de prensa, debe darlos por escrito, porque es mejor tener esa precisión. Por ejemplo, usted ha puesto un tema muy importante, el tema laboral. En el tema laboral hay conflictos muy serios. El día 13 de enero inicia una huelga médica nacional. Y tenemos conflictos laborales en todo el sector, no solamente en el MINSA, los gobiernos regionales, también en el salud. Y hay reclamos que se han tratado desde el Congreso con normas legales para tratar de salvar el impasse, y la respuesta no puede ser simplemente no hay dinero, se ha gastado por la pandemia y no se puede resolver. Es un reclamo que tienen los trabajadores, pero en estas circunstancias no es posible resolver. En esa situación de conflicto gremial, de conflicto sindical, en momentos que aumenta la pandemia, yo creo que requiere un poquito más de paciencia y de conversación, porque se ha gastado dinero para otras actividades desde la reactivación económica y no se ha priorizado en realidad el gasto que se debería tener para cumplir por lo menos con los servidores del sector salud. Por otro lado, la ministra ayer también, como dice, esas respuestas que son de ida y vuelta, decir, le han preguntado, ¿hay despidos? Y evidentemente ella ha dicho que no hay despidos. Claro, no ha precisado, no hay renovación de contratos, porque todo el mundo sabe que el 31 de diciembre los contratos culminan. El día 1 de enero ya no están contratados. Entonces lo que ha ocurrido es que ya no hay renovación de contratos, no hay despidos, en estricto sentido no hay despidos, pero lo que se ha ocurrido es que no hay renovación de contratos o se han suspendido parcialmente las renovaciones de contratos, o también la explicación que dan los directores es no puedo volver a contratar porque todavía el Ministerio de Economía y Finanzas no me ha asignado la partida para los nuevos contratos. En conclusión, dice una cosa y ocurre otra cosa. Entonces yo creo que en ese sentido la preocupación que tenemos es que debe resolver los problemas, en primer lugar, en fortalecer el primer nivel de atención. Yo lamento que la ministra diga que el indicador más importante ahora sean las camas UCI. Es increíble. O sea, el indicador más importante es cuántos están al borde de la muerte. El indicador más importante debería ser cuántos contagios he evitado en el primer nivel de atención, cómo he trabajado para cortar la vía de transmisión del virus, cómo he organizado a la comunidad para poder hacer que cambien los estilos de vida y se conviertan en estilos de vida saludables. Esos indicadores no son útiles a nosotros. Sin embargo, no puede ser posible que el único indicador que vea ella sea el que dijo el indicador más útil, son las camas UCI. Que otra vez se insiste en el mismo enfoque hospitalario y militar y policial, porque ¿qué va a pasar aquí? Hay que controlar a la población, pero yo creo que ese tema, eso ya lo vimos, ya lo pasamos, ya fracasamos en eso, y persistir en esa estrategia yo creo que no nos hace nada bien. Yo espero
que el gobierno resuelva ese problema, pase al enfoque comunitario, cambie de estrategia. Prácticamente le imploramos de aquí, señores del gobierno, cambien de estrategia, vayamos al enfoque comunitario y trabajemos fuertemente el primer nivel de atención. Doctor Heber Cuba García, como cada sábado, muy agradecido por su participación en RCR, Red de Comunicación Regional. Así como siempre ha sido grato conversar con usted. Un fuerte abrazo, muy amable. Buen fin de semana. Un abrazo y un saludo más a todos los peruanos. Gracias.